grasas, aceites e hidrocarburos. ¿Dónde creen, en qué tipo de empresa o en qué tipo de proyecto creen que exista más probabilidad, que sea muy alta la probabilidad de que exista un aspecto así, un derrame de grasas, aceites o hidrocarburos? ¿Una refinería? En una refinería. Muy bien. ¿Creen que existe esa probabilidad en una empresa que hace como Panchita pollos? No, ¿verdad? No. Entonces, entonces no hay. Pero en una empresa como Panchita, ¿qué se puede generar? Residuos. En todo su proceso, tal vez en la parte del lavado, no residuos, perdón, ¿dónde estás? Aquí, consumo de agua. Tal vez lavan el pollo en todo su proceso de cocción, de fritura, de recepción del pollo, etcétera, así en todo su proceso, desde que llega el pollo, lo lavan, despresan, le ponen sus menjunjes, su harina, sus condimentos, pasa por la freidora hasta llegar al mostrador. En todo ese proceso, tal vez haya más probabilidad de consumo de agua, ¿ya? Sustancias peligrosas no utilizan. En todo su proceso, tal vez que consumen energía, pero será muy probable que usen energía, medianamente probable, nada probable, tal vez medianamente, porque tal vez tienen una rosticera que gira, pero no en todo el proceso, tal vez solamente en una actividad, ¿ya? Entonces, por eso les dije, traigan sus procesos, porque vamos a desglosarlos en actividades más específicas, para ver qué aspectos están presentes ahí, con alta probabilidad y baja probabilidad. Si bien, digamos, en una... ¿Dónde estás? ¿Dónde está esto? Un ratito. Tenía acá. ¿Dónde está? No le debo poner. Muy bien. Vamos a poner generación de ruido. En una empresa, ya, que hace papas fritas congeladas, hay peladoras de papa. Las peladoras de papa generan ruido, pero este aspecto es muy probable que suceda medianamente o bajo. El ruido, es decir, es mayor el ruido, mediano el ruido o bajo el ruido. Comparemos una peladora de papa con un horno rotatorio de cemento. La probabilidad de que se genere este aspecto de ruido, a comparación de otros elementos y otras maquinarias más ruidosas que puede haber en todo el proceso, ya, es bajo. Entonces, es tomar los criterios de evaluación, ya, en cada proceso, en cada actividad. ¿Cuánto de ruido se está generando en todo el proceso? ¿Qué probabilidad hay de que exista tanto ruido? Hay mucha, baja, media. Tal vez en el proceso de elaboración, tal vez de galletas, ¿habrá mucha probabilidad de que haya ruido? Sí, no, mediana, baja, tal vez no hacen mucho ruido en el proceso de las galletas, ¿no? Del horneo de galletas. O de mermeladas, de jengibre, o de producción de barbijos. Si bien hay una maquinaria que debe hacer mucho ruido, debe hacer solamente en un punto. Y en ese punto, en esa actividad, sí, la probabilidad va a ser alta. Pero tal vez la empaquetadora hace menos ruido, entonces la probabilidad de empaquetado va a ser más baja, pero aquí va a ser más alta. Entonces, es en base a las actividades y a todos los procesos, cómo los aspectos ambientales se van presentando. En base a esos aspectos ambientales que se toman en cuenta, porque aquí les dije, definir el alcance, utilizar, zonificar según la zona, y se realiza una evaluación de los aspectos ambientales después de haber identificado, ya, una vez que se ha identificado todos los aspectos ambientales presentados en todos los procesos, se hace recién la evaluación. ¿Y cómo se hace la evaluación? Les estoy explicando. Tenemos ya, digamos, todo el proceso identificado, todas las actividades identificadas. Por eso les pedí sus procesos, para ir detallándolos, desglosándolos, como indica acá.
tomar en cuenta las actividades dentro del alcance. Vamos a definir nuestro alcance, vamos a desglosar los procesos en actividades, vamos a ver elementos de entrada y salida en cada proceso. ¿Alguien entró? Perdonen. Muy bien. Ya. Entonces, en base a la identificación de los aspectos, recién vamos a empezar a evaluar. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra este aspecto? Ruidos, residuos, consumo de agua, cuánto de agua se está consumiendo, muy poco, mediano, alto. ¿Existe medidas de control implementadas? ¿Se puede? Si bien existen medidas de control, algunas no se pueden cumplir. No existe ninguna medida de control. Entonces, en base a esto, se va calculando la primera P, la probabilidad. Luego, la severidad de este aspecto que se ha identificado en primera instancia. ¿Ha sido entendido? ¿Ha sido aclarada tu duda, Joaquín? Muy bien. Entonces, luego viene la gravedad o severidad del aspecto. ¿Hay daño al ambiente y se remedia de manera inmediata? ¿Hay derrames menores a 400 litros tal vez? ¿Hay parámetros de legislación que sustentan ese proceso? Si no hay, pasamos al siguiente. ¿Hay daños reversibles? Se puede revertir. Irrecuperables al medio ambiente en el largo o mediano plazo. Hay derrame de sustancias peligrosas entre 440 litros y 2 metros cúbicos. Hay disposición de residuos en sectores no adecuados por falta de conectores. Ya. 5. Daños irreversibles e irrecuperables para el medio ambiente. Por ejemplo, alteración de recursos hídricos. ¿Se ha alterado totalmente los recursos hídricos? ¿Hay mucho derrame de sustancias peligrosas mayores a 2 metros cúbicos? ¿Hay incumplimiento de la legislación aplicable? Que vamos a ver más adelante, las legislaciones. ¿Hay? Si hay daño al medio ambiente y se remedia de manera inmediata, que es lo que normalmente hay en procesos sencillos como elaboración de mermelada, la severidad es una. Es decir, para elegir el valor, o eliges la muy poca probabilidad o esta otra parte que se existen medidas de control implementadas y se aplican. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Para los criterios de severidad puedes tomar estos 3 puntos. Por eso les he dado 3 puntos en cada uno de las situaciones que más de las situaciones que más ocurren en los procesos de producción. En base a la multiplicación de estos valores, por si acaso, de este y de este, hay un resultado, el cual va a caer en uno de estos 3 parámetros. Si el resultado es de 1 a 5, el impacto es trivial, es decir, no requiere medidas de control adicionales ese proceso. 2, hay un impacto moderado, es decir, si cae de 9 a 15 el resultado, es decir, requiere implementación de medidas de control adicionales a mediano plazo. Y hay un impacto intolerable cuando el resultado es de 25 para arriba, es decir, requiere implementación de medidas de control a corto plazo. Vamos a hacer un ejemplo para que me puedan entender mejor. Vamos a agarrar a uno de ustedes. A ver. Fabiola Arias, ¿qué están produciendo ustedes? Fabiola. Fabiola. ¿Alguien del grupo de... Sí, es los barbijos biodegradables. Ya, muy bien. Los barbijos. ¿Qué insumos necesitan para los barbijos? Principalmente como es a base de almidón, lo estamos haciendo con la yuca. Con la yuca. Muy bien. Entra, ¿cuál es su proceso? Descríbeme, por favor, el proceso de elaboración de barbijos. Según el flujograma, primero está la entrada de la materia prima, que sería la yuca, y los cordones a base de algodón, que lo vamos a implementar para el barbijo.
Después está la selección de la materia prima, la molienda y tamizado. Luego va a pasar por el proceso de recolección del almidón y luego va a pasar a un cuarto de secado. Esa es la primera fase de la molienda ah, y la retinación. Y luego pasa la segunda fase, que sería la elaboración. Ahí va a ser establecer el diseño y el modelo. Luego va a pasar a la obtención de los cortes según el diseño. Luego la elaboración de las mascarillas con las microsemillas dentro. Eh, Luego va a pasar por un insertado de la marca comercial y luego por un control de calidad. Muy bien. Me he ¿Sí? anotado una parte que me interesaba de lo que me has mencionado y luego el primer proceso que ves me voy a enfocar. Primero has dicho que llega los insumos, hay la selección, la molienda, tamizado. Ay, el tamizado, ¿qué me he anotado acá? ¿Qué? Después del tamizado que venía, se me ha ido aquí, me había anotado bien. La recolección del almidón. Ah, recolección del almidón. Y luego viene el secado. Muy bien. Cuando llega el insumo, tú empiezas a seleccionar, ¿no? Y empieza a haber residuos. Puede haber residuos. Estos residuos van a ocurrir, pero hay una alta probabilidad de que ocurra, que existan muchos residuos. Hay una mediana probabilidad de que ocurran medianamente residuos o hay muy poca probabilidad de que ocurran residuos. Tal vez es muy poquito así. ¿Tú qué crees? Medianamente, yo creo, porque básicamente toda la yuca, estamos usando todo el almidón de la yuca y sí quedaría medianamente residuos. Ya, entonces tu probabilidad va a ser 3. Muy bien. Vamos a irnos al otro proceso que más hablado del cortado. Cuando cortas, generas residuos. Va a haber mucha probabilidad de que exista residuos, mediana o poca, porque vas a ir cortando. Igual diría medianamente. Ya, muy bien. Nos vamos a ir al segundo lado. Nos vamos a concentrar en la selección y en el cortado, en dos. En la selección. En la selección de los residuos de yuca, ¿tú crees que exista daño al medio ambiente, pero se pueda remediar de manera inmediata con estos residuos de la yuca, del almidón? ¿Crees? ¿O hay daño irreversible por este residuo del almidón de yuca? ¿O hay un daño irrecuperable, irreversible? Tal vez sí sería un daño reversible, ya que al ser desechos, pero ser también materia orgánica, estábamos pensando implementar un, una otra mini fábrica, digamos, de composta y que nuestros desechos tengan otra finalidad y que nada se llegue a ser desechos en sí como desechos, sino que tenga otro propósito. Muy bien, tú me estás diciendo que le vas a dar una solución inmediata. Me estás hablando que se remedie de manera inmediata, que puedes utilizarlo por compost. Entonces, el daño al medio ambiente, hay daño al medio ambiente, pero se remedia de manera inmediata. Entonces, tu severidad en la parte de la selección sería 1, porque estás tomando una acción para que, si bien va a ser reversible, pero estás tomando una acción inmediata de llevarlo a la parte de compost. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Entonces, la severidad o gravedad va a valer 1. De los cortes. Cuando haces los cortes, ¿qué puedes hacer con los residuos que generas con los cortes? Con los residuos de los cortes, ¿habrá daño al medio ambiente y se remedia de manera inmediata? ¿Hay daño reversible y recuperable al medio ambiente en el largo y mediano plazo? ¿O hay daño irreversible e irrecuperable para el medio con los residuos de los cortes? Quizás un daño reversible y recuperable, ya que este, al igualmente estar hecho de almidón, va a degradarse eh, en poco tiempo, entonces de todas formas iría al mismo desecho del seleccionado a la composta.
estás dando, cuando me das la solución así rápida, es que me estás remediando de manera inmediata. Me estás dando una solución. Ahora, si me dirías que no vamos a pasar un compost, que lastimosamente tenemos que seleccionarlo y luego va a llevarse a un recolector de basura, o se va a recuperar este producto recién en 5 o en 1 año, ya me estás hablando de plazos más amplios, ya, sí te entendería, pero el compost no lleva más de 1 año, lleva menos tiempo hacer un compost. Sí, lo decía porque el degradado de estos barbijos va a ser como de 30 días y por eso sería como que un poco más de tiempo que de la materia prima directa. Entonces va a Pero pasar sí, un proceso. Entonces entraría el 1. Su severidad es sí. igual a 1. Mediano, largo plazo es cuando ya empezamos a hablar de años. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Esos son medianos, largos plazos. Cuando ya se trabaja en meses, en semanas o días, ya son cortos plazos. ¿Ok? Muy bien. Sí, sí, entiendo. Entonces vamos a multiplicar porque ambos números me han salido igual. Probabilidad 3, severidad 1. El indicador del aspecto ambiental, el IAA, va a ser 3, porque 3 por 1 es 3. Entonces, ese 3 entra en este rango. Impacto trivial. No requiere medidas de control adicionales. Pero si hubiera habido un impacto, me dirían que vamos a usar residuo de plástico, pero va a haber remanentes que tal vez no se va a poder reutilizar, ¿ya? Que muy probable no se puede reutilizar, tal vez porque los cortes son muy menudos o son muy grandes y hay que pasar por un proceso, me estoy inventando, ¿no? Y la multiplicación me sale 9, entre 9 y 15, sí va a ser un impacto moderado. ¿Y en qué va a influir esto? En una matriz que yo les voy a mostrar más adelante. Pero cuando caiga aquí, va a requerirse una implementación de medidas de control adicionales a mediano plazo. Muy bien. Ahora vamos a ver factores a considerar de la probabilidad. Vamos a indagar más. ¿Por qué estoy yendo así? ¿Por qué estoy ampliando esto? Estoy poniendo paso 1 a 1, porque en la matriz que les voy a pasar, ¿vamos a sacar estos valores? Sí. ¿Vamos a sacar más valores? También, porque es empezar a desglosar. Hablar de medio ambiente es como los hilos de la lana. Vas deshaciendo y deshaciendo, o las mechillas, vas desenhebrando hasta quedar aluminio. Es lo mismo. En aspectos, cuando hablas de aspectos e impactos ambientales, tienes que ir al detalle. Muy bien. Ya hemos hablado de los pasos grandes. Ahora vamos a ir a pasos más chiquitos. ¿Qué considerar cuando hablamos de probabilidad, pero más micro? Tenemos que hablar del grado de control y la frecuencia del aspecto. ¿Ok? ¿Cómo controlas y cuál es la frecuencia de este aspecto? ¿Cada cuánto tiempo se va a repetir? Muy bien. El grado de control. ¿Cómo controlas? Se determina como aspecto no controlado cuando no se cuentan con procedimientos escritos, es decir, cuando no tienes ni un procedimiento y no sabes, ¿ya? Cuando no se realizan mediciones o monitoreo, cuando en tu proceso de producción tú no tienes ni cómo medir. Cuando no tienen sistema de control, canalización, hermetización, purificación, mitigación. Cuando se presentan constantes emergencias o condiciones anormales de operación, paradas de planta, derrames constantes, etc. Por ejemplo, en el caso de los barbijos, vamos a aplicarlo más después, ya no se me desespere. ¿Cuándo se llama parcialmente controlado? Cuando los procedimientos escritos o instrucciones no son suficientes para el control. Cuando las mediciones no son periódicas, es de vez en cuando. Cuando las barreras o sistemas de control y protección no son suficientes. Y cuando se presentan condiciones anormales controladas. ¿Y cuándo es un aspecto controlado? ¿Ya? Cuando se tienen implementadas medidas de control operativo,
cuando se realizan mediciones periódicas y se cuenta con un sistema de control y o barreras físicas suficientes y efectivas. Sistemas de control o barreras, es decir, barreras quiere decir cuando tú no permites esto vaya más allá, si no tratas de controlarlo inmediatamente. En el caso de los barbijos, están agarrando los residuos y lo están llevando al tema del compost. Es un sistema, es una barrera, mejor dicho, es una barrera física suficiente y efectiva, porque de ese composto lo van a volver a utilizar para el medio ambiente. No se está generando un residuo extra de eso. Entonces es una barrera que han puesto para que no se genere residuo fuera del proyecto, fuera de los procesos, fuera de la ejecución del proceso. ¿Me dejo entender? Muy bien. Cuando no es controlado, tiene una ponderación de 3. Cuando es parcialmente controlado, tiene una ponderación de 2. Y cuando es controlado, tiene una ponderación de 1. Pueden agarrar estos aspectos, por eso les puse las descripciones, para que ustedes se puedan guiar. ¿Cómo se calcula esto? Tomando en cuenta, conociendo, por eso les dije, háganme sus procedimientos, sus diagramas de flujo, para poder tener conocimiento cómo son estos. En qué punto se tiene que generar controles, en qué punto se tiene que generar mediciones. Cuando no se tiene, no está controlado. Entonces ahí ustedes van a aplicar correcciones para generar menos impacto ambiental. Ya hemos encontrado, digamos, en la parte de los barbijos es 1, porque tiene una acción, una barrera, y es suficiente con esa barrera. Luego, la frecuencia del aspecto. Determina la frecuencia de que ocurra este aspecto, es decir, cada cuánto va a ocurrir este aspecto. Muy frecuentemente, cuando se produce o puede producirse más o con una frecuencia diaria o semanal. En el caso de los barbijos es diaria. Frecuente, cuando se produce o puede producirse con frecuencia mensual. Poco frecuente, cuando se produce o puede producirse con una frecuencia semestral o anual. En este caso sería 3. Entonces, un grado de control 1, un aspecto muy frecuente 3, 3 por 1, 3. Entonces, nuestra probabilidad acá va a salir 3. Anótense. Lo que nosotros hemos hecho subjetivamente en el anterior, ahora lo estamos desglosando y vuelve a salir la probabilidad 3. Muy bien. Para considerar en la severidad, vamos a ir a desglosar igual la severidad. Si bien lo hemos hecho de manera subjetiva, vamos a desglosarla porque la matriz igual desglosa para que el análisis sea más exacto. En la severidad, ya, se suma el medio sobre el cual ocurre el impacto, la peligrosidad del aspecto, el tipo del impacto y el requisito legal, porque hay requisitos que hay que cumplir. Medio sobre el que ocurre el impacto. Medio muy sensible. Áreas protegidas, cauces de río, cuerpos de agua cristalinos, centros poblados o colindantes, niveles freáticos elevados, sitios arqueológicos, uso de materias primas o insumos básicos no renovables o escasos como minerales, hidrocarburo, agua. Un medio sensible, márgenes y riberas de cuerpos de agua con muestras de contaminación, áreas de cultivo, fauna vulnerable, centros poblados en el área. Poco sensible, campos de cultivo, centros poblados lejos del área, cuerpos de agua visiblemente contaminados. ¿En qué medio está ocurriendo todo ese impacto de su proyecto y su proceso? No aplica en oficinas, ciudades con todos los servicios, predios pavimentados de las plantas, consumo de energía eléctrica, agua, hidrocarburos. ¿Por qué aquí pongo agua? Porque hay procesos que requieren mucha agua, demasiada, ¿ya? A veces hablamos esto de proyectos grandes en donde tal vez se tiene que hacer una selección de un proyecto privado, tal vez una selección, pero se tiene que lavar la fruta, el agua, pero en grandes cantidades por la capacidad que tiene. Entonces, el uso de agua es de gran magnitud. Sin embargo, aquí el consumo de agua se refiere a lavar platos,
lavar utensilios, el uso de los sanitarios, duchas, eso no corre, ¿ok? Eso no aplica. Entonces, ¿en qué medio está ocurriendo el impacto? Si están generándose en plantas donde ya están controladas y no hay campos ni cultivos en la ubicación, en la localización que ustedes van a definir, porque también vamos a hacer ese ejercicio, van a hacer eso, van a localizar sus plantas de acuerdo a lo que hemos aprendido. Entonces, en base a eso, ustedes van a definir, ¿ya? Luz, más o menos por dónde, ¿ya tienen planeado por dónde va a ser su empresa? Sí, estábamos hablando de eso, pero habían bastantes opiniones, pero al ser de Yuca, el lugar que se nos ocurrió más cerca de la materia prima también era por el Chapare o a entradas del Chapare. Muy bien. Entonces va a ser por el Chapare. Ustedes tal vez sí tengan centros poblados lejos del área, cuerpos de agua visiblemente contaminados, tal vez, o van a estar en riberas, ¿no? De cuerpos de agua por la zona que es, van a tener flora y fauna que pueden estar vulnerables. Puede ser un 2 o un 1, ¿ya? Ahora, peligrosidad de la materia, del material y la sustancia. Es muy peligroso cuando involucra sustancias materiales que son corrosivos, inflamables, radioactivos, reactivas, cancerígenas, tóxicas, lixiviables, mutagénicas, teratogénicas o infecciosas. No es peligroso cuando se habla de polvo, por si acaso. La generación de polvo en cantidades importantes, ya, vale 2, y la generación de polvo en cantidades visibles, que solamente se puede ver. 1. No es peligroso cuando involucra sustancias materiales que no poseen propiedades anteriormente mencionadas, pero de alguna forma tienen un contaminante, por ejemplo, agua con lodo o sedimentos, que vale 2. Y no es peligroso cuando involucra sustancias materiales que no poseen las propiedades anteriores, si el aspecto ambiental se relaciona con consumo de energía eléctrica, agua, hidrocarburos. Vale 0. Tiempo de impacto. ¿Cada cuánto tiempo sucede? Incidencia, directa o primaria. Cuando el impacto ambiental es consecuencia directa de las actividades, productos y servicios de la empresa. Indirecta o secundaria, cuando el impacto ambiental se deriva indirectamente de las actividades, productos y servicios de la empresa. Ejemplo, transporte realizado por terceros, polvadera o causa de vientos. Acumulamiento, la incidencia. Cuando la suma de 2 o más impactos similares de baja magnitud adquieren relevancia con el tiempo. Efecto. Puede ser un efecto permanente, impacto cuyo efecto será definitivo por sus propias características, aunque pueda ser prevenido o al menos mitigado. Temporal. Impacto que se da solo un periodo del tiempo y luego seca, es decir, luego cesa, baja. Es cíclico. ¿Ya? Superficie afectada, SA. Impacto que afecta tanto dentro de los límites de la planta como afuera. Extendido, impacto que se manifiesta a una distancia considerable del área de la actividad. Afecta más de un área de trabajo. Localizado, impacto que se produce en las inmediaciones de la actividad. Afecta dentro de los límites de la planta. Y no aplica, por ejemplo, con consumos de energía eléctrica, agua, hidrocarburos, servicios básicos. Ustedes, en base a sus procedimientos, analizan mayormente si sus procesos son muy sencillos, digamos. Vamos a generar una persona que hace salchipapas. Las magnitudes van a ser 1 o 0, ¿ya? Porque va a usar lo mínimo. Dependiendo del proceso, se va distribuyendo los puntajes. Calculan su incidencia, calculan su efecto, calculan la superficie afectada, ¿ya? Y se va sumando y se tiene el tipo de impacto. Requisitos legales. ¿Es un requisito legal un compromiso en el manifiesto ambiental o algún otro documento similar? Está relacionado con las leyes ambientales. El requisito legal.
Si es un requisito legal y no se cumple lo establecido en el requisito, fuera de los límites permisibles, vale 3. Si es requisito legal, se cumple lo establecido en el requisito dentro de los límites permisibles, vale 2. No es un requisito legal específico para el sector. ¿A qué me refiero con requisitos legales? Vamos a ver más adelante el tema de legalidad, ¿ya? Entonces, hay ciertos procesos, hay ciertos parámetros permisibles y no permisibles dentro de la legislación boliviana. En base a eso, se va calificando la parte legal de tu severidad. Si tienes que cumplir o no, dependiendo del proyecto que estás realizando. Lo vamos a ver más adelante. En base a la suma de esto, la P, que vamos a sacar más desglosada, la probabilidad, y la severidad, que lo estamos desglosando más, y vamos a multiplicar para sacar su indicador, vamos a encontrar que pueden ser menores a 40, entre 40 y 80 y a partir de 81. Esto ya es más desglosado. Cuando es menor a 40 el resultado de la multiplicación de estos factores, quiere decir que es bajo el indicador. Es decir, cuando la magnitud del impacto requiere de cierto tiempo para la recuperación de las condiciones iniciales, se precisa acciones de mitigación simple, se necesita. Moderado, cuando la magnitud del impacto requiere un periodo de tiempo dilatado para la recuperación de las condiciones iniciales, se precisan acciones específicas de mitigación. Alto, cuando la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable, se precisan acciones de mitigación de gran envergadura. Entonces, dependiendo a los factores, a los elementos, a los indicadores, a los números que ustedes vayan captando de todo el proceso, ¿ya? Por eso también hay que conocer muy bien el proceso y lo vamos a ver, se desglosa en actividades más específicas, más detalladas. Entonces, a partir de eso se va calculando el indicador de aspecto ambiental y en base a ese indicador de aspecto ambiental, uno toma acciones para ejecutar medidas de prevención, mitigación, barreras y el impacto ambiental del proyecto en tu medio sea lo menor posible. ¿Me he dejado entender? Vamos a verlo con ejemplos, lo vamos a ver con ejemplos, pero con calma. Ya por eso les he pedido que hagan sus procesos porque vamos a verlos. Voy a ver uno por uno y les voy a pedir que me expliquen, pero no ahorita. Descansen un ratito porque yo sé que muchos ahorita están rayando, están volviendo a rayar, están volviendo a dibujar. Está bien y está bien que sepan cómo van a hacer sus procesos. Pero antes, vamos a hacer una competencia. Vamos a hacer una competencia porque hoy día también es martes. Y vamos a hacer una competencia de la siguiente forma. Solo va a haber un ganador y todos vamos a hacer nuestra votación. Inge, ¿puedes repetir, Inge, por favor? Vamos a hacer una competencia. ¿Ya? Y vamos a definir solamente un ganador por votación del aula. ¿Cuánto se juega acá? Se juegan 3 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Denme un minutito, ahorita les voy a indicar, voy a abrir el archivo correspondiente. Denme un momentito, por favor. ¿Dónde estás? Muy bien. Ay, ¿qué pasó aquí? Vamos a hacer una competencia. Voy a detener esta grabación. Ayer hablábamos de nuestro medio ambiente
y de proyectos que están a favor y también en contra. Y yo les mencionaba sobre esta hidroeléctrica, el Bala, y hay otra hidroeléctrica que también está afectando la parte del oriente, que es el Chepete. ¿Ok? Vamos a hablar de estas dos hidroeléctricas. Vamos a ver un documental de 20 minutos máximo, ¿ya? Y va a hablar sobre estas dos hidroeléctricas. Después de ver el documental, tenemos un tiempo de 30 minutos como máximo, no más, no menos. Tienen que hacer 5 diapositivas, pero ¿sobre qué? Aquí va. Me tienen que hacer 5 diapositivas, máximo, máximo. Si hacen menos, también. Y tienen 5 minutos de exposición, ¿ya? Para hablar sobre la hidroeléctrica, el Bala, el Chepte y el impacto que está generando en estas áreas protegidas. ¿Ok? Entonces, por grupo, van a ver este documental pequeñito sobre ese impacto que están generando estas hidroeléctricas en Bolivia, ¿ya? Y el mejor grupo que lo defienda con creatividad, saque información extra, en base también al pequeño documental, y pueda defender y estar a favor del medio ambiente, mostrando cómo están estos proyectos afectando, se va a llevar los 3 puntos por votación. Voy a pasar un Google Forms por el Meet, ¿ya? Por este chat del Meet, y todos vamos a votar. Y solo va a haber un grupo ganador, ¿ok? Les voy a compartir. Disculpen, ¿qué hidroeléctricas dijo que eran? El Bala y el Chepete. Disculpe, Inge, ¿qué preguntas serán? Se ha cortado mi conexión por unos minutos. Muy bien, tienen que hacer en base a estas dos hidroeléctricas y al documental y con información extra sobre cómo estas dos hidroeléctricas están generando un impacto ambiental irreversible en ciertas situaciones en las áreas protegidas y en las áreas verdes en las cuales se están ejecutando o se van a ejecutar. ¿Ok? Entonces, yo les voy a presentar, termina esto y tienen 30 minutos como máximo para armarme sus diapositivas. El que mejor lo exponga, ya, el que mejor lo exponga se va a llevar esos 3 puntos, pero todos vamos a votar y les voy a pasar un forms, ¿de acuerdo? Voy a ampliarlo. Un minuto, por favor. Muy bien.